Entonces, ahí está bien. Bueno, buenos días a todos. Primero reconocer a Luis y a la gente de YPF que nos va a dar esta presentación. Como todos ustedes saben, el agua es un insumo muy importante en las refinerías, pero también es un insumo que tiene un gran impacto en este momento en la comunidad, o sea que es de un tema que se habla muchísimo y se pide a todas las empresas y en todos los niveles de la sociedad que se optimice el consumo de agua, que se minimice el consumo de agua, porque el agua dulce en el mundo cada vez es menor la cantidad disponible y ya todos conocemos los efectos que está produciendo la falta de agua, más el cambio climático y todo ese tipo de cosas. Lo que vamos a ver a continuación es un sistema de tratamiento de efluentes de una refinería. Es un sistema de efluentes que ha ido evolucionando en el tiempo en función de las exigencias ambientales, en función de los problemas que se obtenían en la refinería por el tipo de crudos. O sea, es un sistema que logra unos resultados después de muchos años de trabajo, como todo lo que en general se hace en la refinería. O sea, se comienza con una planta y luego se va mejorando en el tiempo. Así que Luis, de nuevo agradecerte. Te presentás y comenzamos con la presentación. Les digo que es una presentación larga. Yo creo que esto va a dar lugar a que, sobre todo la gente técnica de la parte de biología, eh, le queden muchas preguntas y quizás sea motivo de algunas reuniones posteriores. Así que yo en el chat le dejé mi correo y también le dejé mi número de teléfono para que cuando tengan alguna necesidad referida a este tema se comuniquen con Arpel a través mío para que yo los pueda comunicar con los profesionales de las distintas refinerías de Latinoamérica. Así que Luis, adelante. Bueno, Ricardo, primero gracias por invitarnos a exponerlo. Siempre nos gusta hablar de los avances que hemos tenido acá y sobre todo, para mí, en el caso mío, esta planta es muy importante porque es donde arranqué. Bueno, yo soy Luis de Amici, ingeniero químico. Arranqué en refinería trabajando en la construcción de esta planta. Eh, la conozco desde que casi se empezaron a hacer las excavaciones para las construcciones civiles. Y bueno, estuve en toda la etapa de preparación, capacitación del personal, puesta en marcha y cumplí casi 6 años como procesista del Departamento de Energía, donde está incluida esta planta. Y desde el 2014 estoy como jefe de planta del sector de servicios auxiliares 1, que abarca, entre tantas plantas, a la planta AEDAR y todo el tratamiento del efluente de la refinería. También tenemos a cargo la parte de la captación del agua del río. Bueno, vamos a arrancar con la presentación. La primera parte es explicar la nota legal, que es un requerimiento legal para ponerlo, de que se va a hablar obvio de un tratamiento, como decía Ricardo, del efluente muy importante, sobre todo en el lugar geográfico donde estamos ubicados nosotros, que es la refinería de Luján de Cuyo, en el país Argentina, provincia de Mendoza, provincia que está pegada a la cordillera de los Andes. La provincia de Mendoza es un oasis artificial eh, que se controla principalmente a través del agua que se capta del río Mendoza. La refinería está construida al lado del río y es por eso que la importancia que tiene el tratamiento del efluente en esta refinería, porque
El agua acá en la provincia, por lo general siempre estamos en época de crisis hídrica, porque dependemos mucho de las nevadas y últimamente no estamos teniendo muy buenas nevadas. Bueno, el control del agua en esta provincia en particular es muy importante. De ahí van a ver enseguida cuáles son las exigencias que nos pone el ente regulador propio de la provincia para cumplir las especificaciones de vuelco. La refinería es una refinería que tiene una capacidad de... voy a apagar la cámara, así ya nos concentramos en la presentación. Tiene una capacidad de casi 18.000 metros cúbicos día. Acá están viendo las características. Ya estamos produciendo nafta Infinia, Eurodiesel. Ha tenido varios revamping, ha ido creciendo. Ahora viene una nueva etapa también para mejorar el contenido de azufre. Así que la exigencia medioambiental está muy incorporada en el complejo y en la empresa. Así que seguimos avanzando en estos cumplimientos. Vamos a ir a ver ahora cómo está distribuida las distintas plantas. Tenemos la parte de todo lo que es la recepción del crudo, que sería la parte de destilación, la parte de conversión, donde empiezan los hidrotratamientos, donde se termina de afinar el contenido de azufre de los compuestos, y después la parte de producción donde se acumulan los productos ya terminados. El departamento de energía, acá en esta imagen no se ve, pero es un departamento que, como en toda refinería, son los que prestan los servicios de vapor, agua, recepción y tratamiento de los gases ácidos y todo el tratamiento del efluente. Bien, ahora ya vamos a arrancar en lo que originó el nuevo control y la construcción de esta planta EDER. Vamos a ver un poquito de las especificaciones y la historia que tiene el tratamiento del efluente acá. En el 96, no sé si ven mi puntero, no sé Ricardo si me puede contestar si se ve mi puntero en la presentación. Sí, se ve el ¿Lo ven puntero. bien? Bien. Sí. Esta resolución, la 778 del 96, en el año 96, el Departamento General de Irrigación, que es el ente gubernamental que hace el control del agua en la provincia, emite una nueva resolución con nuevas especificaciones de vuelco, que son estas que están acá. Como verán, son especificaciones bastante estrictas, tengo entendido que son una de las más estrictas de toda Sudamérica. El porqué de estas especificaciones, la rigurosidad de estas especificaciones, es por lo que yo les decía antes, que es una provincia que está pegada a la cordillera, en un desierto casi, donde se hizo un oasis artificial, manipulando el agua del río. Por lo tanto, es muy importante que el agua que salga del complejo, tenga especificaciones de agua de riego. Estas especificaciones son agua para regar, así lo pide. Es más, dentro de la refinería terminamos usando el efluente de la refinería para regar los parques y jardines que tiene. En el 2000 se hizo una modificatoria de la resolución donde se estableció unos parámetros intermedios para que el complejo pueda salir a buscar tecnología y comience la construcción de la planta. Y ya en el año 2006, la planta ya construida empezó a trabajar y empezó a cumplir las especificaciones ya de vuelco. El año pasado hubo una modificatoria en el 2020, donde se ajustaron un par de parámetros, pero siguen siendo las mismas. El diseño de la planta se hizo estudiando la composición del efluente de la refinería, que tiene estas características de valores mínimos, normales y máximos, tanto de QO, de BO, pH, hidrocarburo y nitrógeno amoníacal. Ahora vamos a empezar a charlar orientado principalmente a este compuesto, al hidrocarburo. Como verán, la especificación de vuelco al río
nos está pidiendo 0,5 miligramos por litro o 0,5 ppm. En el caso del agua es lo mismo, por lo cual requiere un tratamiento muy riguroso para poder cumplirlo. Es uno de los parámetros más complejos que tenemos y más estrictos. Bien, acá lo que estamos viendo es cómo es el tratamiento del crudo muy por arriba, no vamos a entrar en muchos detalles, pero cómo tiene su interacción con el sistema de tratamiento de efluentes. Esta refinería está compuesta por dos desaladores, el cual recibe el crudo y tiene que ser tratado con agua para extraer las sales. El crudo ya que sale del desalador va derecho a tratamiento, pero el agua, la corriente de agua que sale arrastrando las sales va a un separador que tenemos en esta refinería que nosotros le decimos free water. Entiendo que no es un equipo normal que está en todas las refinerías. Este free water acá en nuestro complejo tiene una función que es mejorar la calidad del efluente que va a ir hacia el circuito de efluentes y poder separar un poco más acá le decimos el LOP o IRP, porque el hidrocarburo que viene en esta corriente ya es una emulsión estable, es una emulsión que tiene agua incorporada. Lo que se hace en este equipito se le da tiempo de residencia para lograr producir un manto flotante de hidrocarburo que se recupera por arriba, va a un tanque de IRP y el agua ya liberada, con mucho menor contenido de hidrocarburo, es la que se vuelca al efluente. El circuito de IRP recibe, como les dije, el IRP del sistema de free water y después de todo el sistema de recuperación de tratamiento físico que tiene el complejo. Enseguida vamos a ver en detalle esta plantita en particular, pero lo que se hace acá es un tratamiento físico donde se separa el SLOP. No le digo ya hidrocarburo porque es una mezcla estable, una emulsión estable. Se recupera, se manda al mismo tanque donde mandó el equipo anterior, el free water, y este slop que tiene contenido de agua tiene que ser centrifugado para extraerle el agua, sacarle contenido, parte del sólido que viene en el crudo, y recién ahí el hidrocarburo ya sin agua y sin sólidos puede ser procesado. El agua que sale de estas centrífugas también es una de las corrientes que va al sistema de efluentes. El tratamiento físico que tenemos es una CPI, que es una placa esclarecedora interceptora, enseguida lo vamos a ver en detalle, 2 piletas API y 2 piletas DAF. Y de ahí ya va el tratamiento biológico, que es el que tiene mayor tecnología y es en el que más vamos a hablar más adelante. La plantita que yo les decía, la CPI, fue una planta que se construyó también para ayudar a cumplir las especificaciones estas nuevas en el efluente. Es una plantita muy compacta que entre el año 2000 y 2006 reemplazó un sistema de piletas API que se tenía en medio de la refinería. Acá se pone más o menos las dimensiones para que vean lo que se logra hacer este sistemita de placas. El sistema de placas, esto que están viendo acá, es como si fueran, nosotros le decimos plancholas de los maples de los huevos donde vienen. Tienen esta forma así como piramidal. Tiene una capacidad de procesamiento cada sistema de 260 metros cúbicos horas, donde el hidrocarburo de entrada, hablando en porcentajes, tiene que estar entre el 3 y el 5%, y el efluente que sale tiene que tener un arrastre de hidrocarburo no mayor a 200 ppm. Acuérdense que acá estamos ya hablando de 200 ppm y la especificación de vuelco era 0,5. O sea, tenemos que lograr luego, con todos los procesos que siguen, bajar de 200 a 0,5. Tienen una especificación de temperatura porque es un equipo de plástico. Y también lo que hace es separa los sólidos que vienen arrastrados con la corriente. Para que se entienda mejor,
acá hicimos un esquema de cómo trabaja el sistema de placas. Es una representación, no es muy perfecto el diseño, pero bueno, para que se entienda. Le hemos puesto en color rojo oscuro lo que sería el equivalente de hidrocarburo y en amarillo lo que son los sólidos. La corriente de efluente que viene con este arrastre de gotitas de hidrocarburo y con partículas de sólido va atravesando las placas. Se llaman, recuerden, se llaman placas coalescedoras interceptoras. ¿Por qué? Porque lo que va haciendo la placa es que cuando el efluente se va dividiendo en distintas corrientes para atravesar esta forma de zigzagueante de las placas, ayuda a que las gotas, de las gotas de hidrocarburo, los coágulos de hidrocarburo, se vayan juntando entre sí y vayan favoreciendo para formar un coágulo mucho más grande. Como se ve acá, el coágulo que va agrandando de tamaño, se va incrementando de tamaño, llega al agujero superior, sale de este agujero, entra a la corriente siguiente y cada vez que va avanzando va formando coágulos más grandes. De esta manera, a la salida del conjunto de placas, que no es muy grande, tendrá un espesor de unos 70 centímetros, repito, para un caudal de 200 a 300 metros cúbicos hora, termina saliendo el hidrocarburo que venía en gotitas, se termina favoreciendo para que quede un manto de hidrocarburo en la salida. Queda ya coagulado. Y, perdón, me corrijo, y no queda como hidrocarburo puro, sino que sigue teniendo algo de pequeñas gotas microscópicas como emulsión. El sólido hace un comportamiento distinto en la parte inferior de las placas, se va decantando y va cayendo por los agujeros que están mirando, que tienen pendiente hacia abajo. Entonces lo que hacen las placas también ayudan a separar un poco el sólido y que quede acumulado en la parte inferior, en la salida de las placas. Acá vamos a ver un diseño, este es el diseño civil, para que vean cómo es. Lo que serían las placas serían estos dos conjuntos que hay acá, es como si fueran dos plantitas que trabajan en paralelo. Esto es lo que yo les decía que tiene más o menos unos 70 centímetros. El efluente viene por un canal emporlado, donde se le mide el caudal, se le controla el caudal, se deriva una cama derivadora. En la foto siguiente van a ver que se les favorece que el ingreso del agua entre por abajo para que el ataque, me voy a volver un poco para la diapositiva anterior, el ataque sea de abajo hacia arriba, atraviesa las placas en forma transversal y el efluente el hidrocarburo queda acumulado acá arriba, el slop queda acumulado acá arriba y el efluente sale por un canal hacia el tratamiento siguiente que son las piletas API. El hidrocarburo que se va juntando acá por separación natural y acá favorecido por las propias placas, después se recuperan por un sistema de skimmer regulables en la altura, de esta cámara a esta cámara, de esta cámara a esta cámara, donde de esta cámara central se extrae con bombas. Y esas son las bombas que mandan el IRP o slop hacia el tanque de IRP, al tanque que les había mostrado en las diapositivas anteriores. Como verán, las dimensiones son de 7 metros por 6 metros más o menos. Acá se ve la foto desde lejos, cómo es toda la instalación. No es una instalación grande, es una instalación que requiere poco mantenimiento y la verdad que nos ha dado muy buenos resultados. Es bastante eficiente. Esta es una foto de la cámara antes que lo pusiéramos en servicio, donde se ven las placas montadas limpiecitas. Este sería el sistema de skimmer y esta es la trampa de salida del efluente ya tratado. Acá sería el equipo después de un tiempo de operación, se lo vació para ver cómo venía andando. Acá se puede ver bien cómo es el sistema de skimmer, que es regulable en la altura. Es un caño telescópico que entra y sale sobre este codo. Del otro lado de esta cámara está la cámara concentradora que acumula el IRP que se junta en en la superficie del líquido. Este es el codo de ingreso donde favorece que el efluente que entra hacia la CPI tenga una corriente descendente y después lo atraviese en forma
transversal en el sentido de las placas. Esta es la foto vista de otro lado de la salida. Esto tenía una trampa de aceite que era un flotante que variaba, subía y bajaba con la densidad. Después los decidimos cortar, los trajimos y lo dejamos cortadito acá. Lo dejamos como un codo nada más. Y ahí se ve cómo está trabajando. Directamente se acumula el líquido acá, el hidrocarburo. Este hidrocarburo se separa en forma natural. Y este del otro lado, el que es favorecido por la coagulación de las gotitas de hidrocarburo por el efecto de las placas. Bien. Algunas mejoras que hicimos en el sistema y que ayudaron a optimizar tanto la generación de IRP como para a favorecer y ayudar a que el contenido de hidrocarburo que entra al sistema biológico sea el menor posible. Que lo que hicimos fue un tratamiento con polímeros. Se agrega un polímero en la entrada de la CPI, es un polímero no iónico, es de la empresa Suez. Se agrega tanto en la entrada de la CPI como entre la corriente CPI y entrada a las API. Y también lo estuvimos implementando en el bombeo, en la corriente de envío del propio IRP recuperado. Al dosificar este polímero en la corriente ya del IRP recuperado, lo que se logró es en el sistema de concentración de centrifugado, mejor dicho, del hidrocarburo, del IRP, favorecer la separación natural del agua dentro del tanque. O sea, lo que hacíamos es que el agua que iba emulsionada en la corriente de IRP, al tener esta dosificación de este químico, tenía mejor separación, liberaba agua en forma natural dentro del tanque y favorecía la centrifugación. Esto hizo que optimizáramos bastante la generación de IRP. Lo estábamos hablando antes con Ricardo cuando él estaba en refinería. Para que se dé una idea, la generación de IRP que tenía esta refinería hace unos 5 años atrás era de unos 350, 400 metros cúbicos día de IRP. Hoy día estamos con entre esta corriente y esta corriente estamos entre 130, 150 y hay días que llegamos a 200, pero ya esos días nos empezamos a preocupar. Hubieron muchas mejoras en todo este tratamiento y en todo el tratamiento de recuperación acá, lo que permitió reducir hasta los tiempos de operación de las centrífugas. Acá he agregado otro polímero que está con otro color, lo hemos diferenciado con otro color porque lo que percibimos es que la especificación del crudo que empezó a entrar al complejo empezó a cambiar, empezó a tener un contenido de sólidos de un particulado mucho menor, que lo que lograba, lo que producía ese particulado, ese sólido, es que ese sólido se iba con la corriente de descarga del free water al efluente. Era un sólido que ronda los 10 micrones. Ese sólido va embebido en hidrocarburo y no lográbamos separarlo ni en la CPI, ni en las API, ni en las piletas DAF. Entonces nos traía mucho arrastre de hidrocarburos hacia el tratamiento biológico. Entonces nos pusimos a estudiar cuál era la causa de ese arrastre de hidrocarburo. Bueno, descubrimos que era el sólido este que venía con el crudo y que se escapaba del free water, por lo que implementamos una mejora de una dosificación de un polímero orgánico, catiónico, en esta corriente, que es una corriente de un caudal mucho menor, y logramos mejorar la calidad del agua que descarga el free water al efluente, haciendo que el sólido que venía con el crudo se fuera con la corriente de hidrocarburo al sistema IRP y terminara siendo centrifugado acá por las centrífugas. Eso ayudó muchísimo. Más adelante les voy a mostrar una foto de cuál era el efecto que tenía en el sistema biológico, para que se den una idea esta mejora que logramos acá. Lo otro que estamos logrando con esta mejora es balancear la dosificación de químicos. O sea, este químico nos está permitiendo reducir la cantidad de químicos que se están agregando en el tratamiento físico acá entre pileta CPI, API, DAF.
Estamos en esa etapa, lo estamos logrando de a poco, pero hemos tenido muy buenos resultados. Otra mejora que se incrementó, se aplicó en el sistema fue un sistema de filtrado continuo. Esto es una cinta plástica que está en servicio constantemente y lo que hace es tan simple y sencillo como estar filtrando en forma automática, continua, toda la suciedad que trae, y esto nos alarga la vida útil de las bombas que bombean el IRP, en los tiempos de intervención y obvio que los costos de intervención del mantenimiento de mantener esos filtros limpios. De estos sistemas tenemos dos sistemas de filtrado. Tenemos, me voy a volver una diapositiva para atrás. Tenemos un filtro autolimpiante acá en la entrada de la CPI y otro filtro limpiante en la entrada de las API. Ah, perdón, algo que me olvidé decirles dentro de la introducción es que si tienen alguna duda, lo habíamos charlado con... No les sale el número de diapositiva, ¿no es cierto? ¿No lo ven ustedes? No, Era que vayan anotando el número de diapositiva de acuerdo a alguna consulta que quieran hacer de futuro. Pero bueno. sí, ya hay dos preguntas acá en el Bien, chat y bueno, después la gente las va dejando ahí y después también cuando finalicemos levantan la mano y vamos bueno. bien. Una de las buenas prácticas que hemos implementado, que no es nada, no es nada sofisticado, pero es la historización de la información. Cada vez que quisimos ir optimizando la reducción de la producción de IRP y la reducción del contenido de arrastre de hidrocarburos hacia el tratamiento biológico, nos dimos cuenta que cada vez teníamos que hacer más análisis y tener mayor control y mayor información historizada de cómo va variando nuestro fluente. Y lo que hicimos fue empezar a medir, acá no sé si alcanzan a ver, estamos midiendo el arrastre de sólidos e hidrocarburos a través de turbímetros. No es que hacemos filtración ni le hacemos el método de laboratorio de hidrocarburo total, sino lo hace el operador de planta con un turbímetro sencillo en el laboratorio que tenemos en el sector. Medimos la turbidez de las distintas corrientes y con eso hacemos una correlación de qué tan bien está viniendo el efluente o qué tan mal, qué tan poco sólido o qué tanto sólido trae, o qué tanto hidrocarburo trae o qué tan poco hidrocarburo trae. Lo hacemos, lo carga el operador en una planilla Excel que al finalizar el turno, esa planilla Excel tiene un botoncito que sube los datos al sistema PI. No sé si los distintos complejos lo tienen o lo conocen, que es el sistema ProcessBook, que es un historizador de todo tipo de información, recibe la información de todos los DCS de la refinería y lo que permite que podemos hacer gráficos en forma instantánea con la escala de tiempo que querramos, cruzando información de la variación de la turbidez con cualquier variable de la refinería. Caudal de carga de crudo de la refinería, eh, caudales de bombeo de IRP, alguna operación del desalador, operación del free water, épocas del año, entonces podemos hacer correlaciones en tiempos muy cortos. En el grupo de profesionales que llevamos esto, y eso nos permite detectar algún problema casi en el día y hacer, cuando planteamos una mejora, poder hacerle un seguimiento mucho más estricto. Como por ejemplo, acá hasta seguimos las dosificaciones de químicos, de los polímeros, también se agrega un poco de sulfato de aluminio, para ver si estamos dosificando bien o mal y si estamos logrando alguna reducción de algún uso de algún químico con la optimización que les mencionaba del químico este que se agrega en la carga del free water. Y toda esta información que hacemos en el tratamiento físico de lo que son los aportes, turbidez, caudales y dosificaciones, las podemos cruzar después con cómo vienen dando el sistema biológico. Acá en este cuadrante tenemos todo lo que es el tratamiento físico,
Acá estas siglas significan planta de tratamiento de efluentes industriales. Y acá está la EDAR, que es la que tiene los reactores biológicos, que se llama Estación Depuradora de Aguas Residuales. Estas gráficas, estos valores que están acá, se pueden graficar en forma correlacionada y cruzarla con cualquier valor de la refinería. Esto es muy importante para tener una optimización continua y ir cada vez mejorando y que el sistema sea más confiable. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de lo que es la parte siguiente, cómo están compuestos los caudales totales del efluente de la refinería, y para que se entienda el diseño y por qué el diseño de la planta EDAR, donde está el tratamiento biológico. Esto debe ser muy similar en todas las refinerías, pero bueno, los aportantes al efluente de una refinería viene de la purga de tanques, purga de desaladores, como vimos recién, la purga de las aguas ya estripeadas de las plantas de aguas agrias, la purga continua de los sistemas de enfriamiento, que son los que más volumen entregan al efluente. Las aguas estripeadas son las que entregan la carga térmica al sistema, y estas son los que entregan la carga oleosa al sistema. Después tenemos los caudales variables, que son el de lluvias. Después tenemos cuando hay alguna entrega de algún equipo o paro de planta en la refinería, y después el agua de corte de los coques, que también nos viene en forma intermitente. Los caudales que mueve esta refinería son como mínimo 350 metros cúbicos hora, valores normales 500, y podemos ya tener picos de 600 y con lluvias. Esto está cambiando mucho porque está cambiando. Hemos percibido que las lluvias, las tormentas de verano, cada vez son más intensas y más seguidas. Hemos llegado a registrar picos de 3000 metros cúbicos hora durante una lluvia de 1 hora más o menos. Bien, acá les vuelvo a mostrar de vuelta las especificaciones de diseño. ¿Por qué? Porque el tratamiento biológico, el diseño del tipo de tratamiento biológico que se estudió, se tuvo que basar principalmente en estos compuestos, lo que es hidrocarburo y lo que es nitrógeno amoniacal. El nitrógeno amoniacal es un compuesto que no es sencillo de degradar, porque acá hay competencia de familias de bacterias. Lo que son compuestos de hidrocarburos los degradan las bacterias heterótrofas. Lo que son compuestos nitrogenados los degradan otro tipo de bacterias, que son las autótrofas, que tienen metabolismos totalmente distintos. El más complejo de todo es el más sensible, o sea, la familia de bacterias más sensible son las autótrofas, son las que degradan el nitrógeno amoniacal. Esto obligó a tener un diseño tipo Bardenfo, es el diseño que está en mucha bibliografía, donde lo que hace es una conjunción de dos tipos distintos de cámaras aeróbicas y cámaras anóxicas, que es distinto a cámaras anaeróbicas. Acá todas se trabajan, en estas plantas se trabaja todo con bacterias que necesitan oxígeno para oxidar. Una cámara aeróbica significa que hay un gran contenido de oxígeno disuelto, y una cámara anóxica es una cámara donde se pretende hacer reacciones de oxidación, pero sin presencia de oxígeno. Lo que se está intentando ahí es hacer procesos de oxidación obligando a la bacteria a que busque oxígeno de otros compuestos, no que esté disponible en el ambiente. El sistema Bardenfo lo que tiene es que entra primero a una cámara anóxica, de acá pasa a la cámara aeróbica, donde así acá hay aireación, y acá es donde entra la degradación de compuestos de hidrocarburo, y empieza la nitrificación. Ya enseguida lo vamos a ver con mucho más detalle. Esto tiene un reflujo que vuelve a las cámaras anóxicas, un gran caudal, y el otro caudal remanente pasa también, sí o sí, por otra cámara anóxica. Y después se hace un afinamiento de oxidación, de aporte de oxígeno, para que
la biomasa tenga oxígeno suficiente para poder aguantar de dar toda la vuelta de vuelta al sistema, y para, si ha quedado algún compuesto sin tratar, se le haga un pulimiento en la salida. Esto enseguida lo vamos a ver con mucho más detalle porque es la parte más importante del sistema y con mejor explicado. El diseño anterior se traduce en esto. Esta es la planta EDAR. Todo esto es lo que es el sistema de tratamiento biológico. El corazón de la planta es esta estructura que está acá, que es donde están las bacterias, son los reactores biológicos. Esta parte previa acá es la recepción del efluente y la acumulación, la regulación de los caudales. Se carga al sistema biológico, es tratado biológicamente y después pasa a decantadores, donde se separa la biomasa del efluente tratado y por acá sale el efluente ya tratado finalmente. Ahora lo vamos a ver también con más detalle. Esto es lo que les decía, las piletas, nosotros le decimos pileta ecualizadora porque ecualiza los caudales y los compuestos que pueden llegar en pico, distintos picos de descarga. Bueno, acá lo que hace esto es homogeneizarlo para que las bombas de carga, que son bombas sumergidas, tengan la posibilidad de tomar ese compuesto ya un poco aplanada la curva del pico. Las bombas sumergidas están acá abajo, estamos usando bombas Grundfos, bombean el efluente de carga acá arriba a la distribución de los reactores biológicos. Y estos son los sistemas de dosificación y el sistema de enfriamiento para regular la temperatura. Acá estamos viendo el sistema de dosificación. Esta planta requiere principalmente el uso de metanol como carga carbonosa. Ya vamos a ver el por qué. Se le agrega una dieta balanceada al sistema biológico, a la biomasa, que tiene que tener fosfato, nitrógeno y carbono. No sé si todos saben la correlación que tiene que haber en un sistema biológico, que se habla de un 100-5-1, 100 partes de carga orgánica, 5 de nitrógeno y 1 de fósforo. Nosotros lo que hemos hecho acá, hemos reemplazado el sistema de dosificación de ácido fosfórico y a veces estamos usando fosfato trisódico, que lo agregamos como sólido en las corrientes de entrada. El sistema traía previsto un agregado de urea para regular la carga nitrogenada, pero no nos es necesario. Hemos logrado operar la planta solamente con el nitrógeno que trae el efluente. Y después tiene la dosificación de soda para regular el pH, la alcalinidad del sistema, porque el proceso de nitrificación es un proceso que consume alcalinidad, entonces hay que estar controlándolo. Esta es la pileta pulmón de regulación para acumular los caudales por lluvias o por altos caudales que vengan en el frente. Y acá, bueno, vamos a entrar un poquito en detalle en la parte de cómo son los diseños propios de los reactores. Son 3 reactores que trabajan en paralelo. Cada reactor, como más o menos se veía esquemáticamente antes, tiene una cámara anóxica 1, aeróbica 2, anóxica 2, perdón, anóxica 1, aeróbica 1, anóxica 2, aeróbica 2. Y estos son los sentidos de flujo de cada reactor. Cada reactor trabaja en forma igual. Son el reactor A, reactor B y reactor C. Acá hay una foto del reactor de la cámara aeróbica 1, que es una de las más grandes. Cada reactor tiene un volumen de 3.700 metros cúbicos. Tenemos sistema de aireación con membranas y bueno, acá esta foto lo que quería era para que vean las dimensiones de los equipos. Esto que se ve al fondo son las bombas de reflujo que producen esta corriente de acá, y los otros pasajes son por agujeros en las paredes, un pasaje natural. La única corriente forzada de reciclo es esta que está acá, que se logra con esas bombas que son tipo ventilador, que están instaladas acá en el fondo. Acá se ve el reactor andando ya en condiciones normales, ya con la carga, con la biomasa en servicio. Y a continuación, ¿recuerdan cuando les dije que habíamos tenido algunos problemas de arrastre de sólidos con carga orgánica? Bueno, lo que genera es un aumento de actividad biológica, donde la bacteria, al tener más carga orgánica, aumenta su metabolismo
es incitada a aumentar su betamolismo, la bacteria libera una enzima que le ayuda a estar adherida a los floc. Esa enzima lo que hace es que aumente la tensión superficial del líquido y genera espuma. Acá se ve cuando ha entrado y ha habido un poco de generación de espuma. Esto es una consecuencia del arrastre de carga orgánica. Bueno, esto lo hemos controlado. Me voy a volver un poquito para atrás rápidamente para que entiendan el porqué de todo esto. Lo hemos controlado con esta dosificación de polímero que se hace en la entrada del free water. Esto es lo que nos ha permitido asegurarnos que no haya ese arrastre de ese sólido y por ende el arrastre de carga orgánica y por ende que la carga orgánica del sistema biológico sea controlada. Bien. Espero no marearlos, cualquier cosa me van avisando, Ricardo me vas avisando si hay alguna pregunta o no. Sí, sí, hay Bien. preguntas, pero la vamos a ver después. Bien. El sistema biológico está compuesto por lo que son las bacterias en sí, el sistema primario, que son quienes hacen el trabajo fino, las propias bacterias que degradan la carga orgánica, hidrocarburos y nitrógeno. Y después hay un sistema de microorganismos secundarios o microorganismos superiores, que son los que se alimentan principalmente de estas bacterias, y esto permite, este ecosistema permite que, como estas bacterias no se pueden ver a través de un microscopio por el tamaño que tienen, no podemos ver, si queremos pretender de analizar un sistema biológico en función de qué bacterias se pueden ver o no, no lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer gracias a estos microorganismos secundarios, que así como se alimentan del sistema, de las bacterias, viven, están dentro del entorno y por ende son sensibles a cómo varía el entorno a su alrededor. Esto hay un montón de bibliografía. Nosotros en planta trabajamos con Lucas Bianchini, es un biólogo que está trabajando junto con nosotros desde que arrancó la planta. Él lo que hace un seguimiento de la buena salud del sistema a través de la observación del microscopio, mirando qué tipo de organismos superiores hay, si hay con buena actividad o mala actividad, si hay presencia de Vorticella, de ciliados, si hay vortichelas que están, esto hasta en YouTube hay videitos de cómo trabajan estos organismos. Son muy sensibles a la aparición o desaparición de hidrocarburo o no hidrocarburo, de altas temperaturas, bajas temperaturas, pH, bueno, de si hay mucha carga orgánica o si el barro es viejo o es joven. Esto se puede ver muchísimo a través del microscopio, y nosotros lo que vamos haciendo es cruzar las observaciones que se ven a través del microscopio con los datos que obtenemos en forma analítica. Y de esa manera nos permite hacer estrategias de control para plantear corregir algún valor o algún cambio de operación. Algo muy importante es que esto no es un sistema físico, no es algo que uno toca una variable y al minuto ya está viendo algún cambio. Es un sistema vivo, hay que considerarlo como un solo ente biológico, y cuando tiene alguna contaminación, la respuesta de recuperación lleva su tiempo. Hay que darle tiempo porque así como cuando nosotros nos descomponemos el estómago, requerimos un par de días para volver a normalizarnos, en el cual esos días tenemos que hacer dieta. Bueno, esto es exactamente lo mismo, se comporta igual. Hay periodos donde hay que controlarle la carga para que sea una carga muy controlada hasta que se ve que el sistema está de vuelta saludable, haciendo esta correlación con estos organismos. Y ahí uno permite volver a recuperar la operación normal de la planta. Esto es muy importante, y es muy importante que cada reactor biológico, cada planta va a tener un ecosistema totalmente distinto. No todas las plantas de tratamiento de frente de una refinería trabajan igual, entonces es muy bueno
tener mucha información de historia de cómo qué significa que mi planta esté bien, cuáles son los organismos superiores que indican que mi planta esté bien, que puede ser distinta a las de otra refinería, para que el día que encontramos algo distinto sepamos detectarlo. Bien, como les decía, lo que nos llevó a un sistema tipo Bardenfo fue este proceso que es uno de los más sensibles, que es la nitrificación. Este sistema de bacterias, que son bacterias nitrosomonas y nitrobacter, son bacterias autótrofas. Yo, para hacer una correlación rápida, son como si como si comparáramos herbívoros con carnívoros. Las bacterias heterótrofas tienen un metabolismo similar a un animal carnívoro, y las bacterias autótrofas tienen un metabolismo similar a un herbívoro. Tienen procesos de digestión mucho más lentos, donde absorben muy poca energía del compuesto que están procesando, a diferencia de una heterótrofa que degradan principalmente compuestos carbonosos, y la liberación de energía que tiene un compuesto carbonoso es mucho mayor a la de un compuesto nitrogenado. Bien, las bacterias nitrosomonas y nitrobacter son las que componen la familia de bacterias autótrofas. Estas primeras, las nitrosomonas, son las que producen el proceso de atacar el nitrógeno amoniacal en presencia de oxígeno. Sí o sí necesitan oxígeno, y el primer compuesto que forman es el nitrito. Este nitrito no se puede dejar en el efluente porque es igual o más contaminante que el nitrógeno amoniacal. ¿Por qué el ente gubernamental me pide eliminar el nitrógeno amoniacal y tampoco me permite ni el nitrito y tampoco me permite el nitrato? Porque son compuestos que si lo liberamos a... Ricardo, te voy a silenciar, ¿puede ser? ¿Cómo? Ah, Te sí, voy sí, a perfecto. silenciar porque se escucha ruido de fondo. Luis, me parece que quedaste silenciado. Sí, quedaste vos silenciado. Sí, ahora yo me Me silencio acá. Perdón, quise silenciarlo a Ricardo. Gracias, Álvaro. Les decía, ¿por qué el ente gubernamental nos pide que ninguno de estos tres compuestos vaya al frente? Porque son nutrientes que, si uno lo descarga en el río o en un espejo de agua, son nutrientes que generan la proliferación de algas. Y cuando hablamos de proliferación, explotan las algas casi en muy poco tiempo. Esas algas, si crecen en demasía, llega un momento que se quedan sin nutrientes, se descomponen, matan el sistema, empiezan a aparecer bacterias sulfato reductoras que consumen el oxígeno y mata el río o mata la laguna donde uno está descargando. Es por eso que el ente gubernamental no nos deja descargar ni el nitrógeno amoniacal ni el nitrito y el nitrato. Además que el nitrito y el nitrato producen otro tipo de enfermedades para los seres vivos. Bien, las nitrosomonas lo que va a hacer entonces va a agarrar el nitrógeno amoniacal con presencia de oxígeno y va a formar nitrito. Y después de este nitrito lo agarra otro tipo de bacteria de la familia autótrofa, que es la nitrobacter, distinta a esta otra. Y agarra el nitrito y en presencia de oxígeno y lo transforma en nitrato. Bien, terminó su trabajo. Esto lo hace en la parte de las cámaras aeróbicas, por eso necesitan oxígeno. Ahora bien, este compuesto nitrato sigue siendo igual de contaminante que este que está acá. Todavía no terminamos el proceso. Acá necesitamos la ayuda de otras bacterias, que son estas, las heterótrofas, las que yo les decía que son, hagan de cuenta que son carnívoros. ¿Y qué hacemos con el nitrato? Bien, a la bacteria le damos una molécula de metanol. ¿Por qué metanol? Porque el metanol es un compuesto con un solo carbón, tiene mucha energía. Cuando oxida la bacteria este compuesto le libera muchísima energía. Si a una bacteria uno le pone una molécula de metanol contra una molécula de un hidrocarburo de 10 carbonos, la bacteria va a ir a atacar el metabolismo de la bacteria va a atacar primero el metanol
porque les entrega mucha más energía que la otra compuesto. Es lo mismo que nosotros cuando comemos azúcares contra una carne, por ejemplo. El organismo va a atacar primero el azúcar porque le libera energía mucho más rápido y después nos va a quedar la carne con la mala digestión y vamos a sentirnos pesados durante un tiempo. Acá es exactamente lo mismo. Al darle el metanol a la bacteria, lo que estamos haciendo es incentivar a la bacteria a que ataque el metanol, pero se lo damos sin presencia de oxígeno. Entonces, como la bacteria está incentivada a atacar el metanol, lo que hace es agarra el nitrógeno, el nitrito, rompe el nitrito, absorbe el oxígeno para oxidar el metanol, formando dióxido de carbono, un compuesto secundario de agua, y me libera el nitrógeno amoniacal en forma gaseosa. Y acá recién terminé el proceso completo de el nitrógeno amoniacal que me viene con el crudo y que me lo liberan también las plantas de aguas agrias principalmente, terminarlo de degradar y liberarlo como nitrógeno gaseoso. Un poquito más rápido, Luis, porque si no, no nos vamos a quedar. Bien. ¿Listo? Ok. Acá está visto de otra manera cómo se transforma, cómo es el proceso de nitrificación y desnitrificación en nuestro reactor. Voy a ir un poco más rápido, no voy a entrar en detalle de los caudales, estos cualquier cosa nos consultan a través de Ricardo, pero el proceso de nitrificación se hace en la segunda cámara, que es la cámara aeróbica 1, y después la desnitrificación se hace en las cámaras anóxicas. Bien, acá estamos viendo un poco lo que son los decantadores, la separación de la biomasa para separar por decantabilidad natural del barro biológico con respecto al efluente. Ahí está en operación. El sistema de recolección de la biomasa para volverla a inyectar al reactor biológico. Acá lo que le queremos mostrar es algo que aprendimos mucho, que nos sirvió, que es un sistema de siembra de bacterias que nos ayuda a mantener una biomasa saludable, buena y controlada. Nosotros trabajamos con la empresa Impec que nos proveyó este sistema, este bioreactor de siembra. Lo que hace es, las bacterias que ellos venden se agregan acá. Este sistema lo que tiene una aireación y agitación y temperatura para reactivar la bacteria y después dosificarla con unas bombitas. ¿Qué bacterias estamos utilizando nosotros? Casi rutinariamente, cada cierto tiempo, esto lo controla mucho Lucas, el biólogo, va sembrando bacterias Solivac, que son unas bacterias pseudomonas, serían dentro de la familia de las heterótrofas, y lo que hace es constantemente estamos agregando una bacteria que tiene muy buena respuesta y mantiene el sistema bien preparado para cuando tenemos algún escape de hidrocarburos. La respuesta del sistema es muy buena y no nos obliga a tener una familia de bacterias viejas que no es recuperable, o sea, no se está regenerando en forma continua. Esto se siembra a través de este sistema. Lo otro que hemos probado y nos han dado muy bien para algunos eventos es cuando tenemos alguna inhibición de la nitrificación y los medios del entorno se recupera. La reactivación de la nitrificación la usamos bacterias Liquivac, que son bacterias nitrosomonas y Nitrobacter, que vienen en estado latente. Estas son líquidas, también las inyectamos a través de acá y también tienen muy buena respuesta para reducir el tiempo de respuesta de la planta a empezar a degradar. Y lo que hacemos también en forma continua es un agregado de vitaminas y nutrientes para el sistema y minerales, que es un compuesto que también lo venden como Microvac. Tiene todos estos compuestos que están acá abajo. Esto también ayuda a que tengamos un sistema saludable. Bien, volviendo a esto, acá ya empiezan a aparecer los datos de la EDAR, todo el sistema biológico, hacemos lo mismo. Hay un laboratorio en la planta donde el operador hace ensayos de laboratorio de sistemas rápido y los cruzamos con los del laboratorio central. De esta manera tenemos información de forma casi en línea. La podemos ver desde mi casa cuando he hecho teletrabajo.
y podemos cruzarla con cualquier variable de la refinería y empezar a hacer correlaciones cuando hay algún valor que no nos cierra. Esto es muy bueno, la historización de la información. Estas son las pantallas que tenemos del sistema de control de todo el proceso. No voy a perder mucho tiempo porque es un sistema DCS como cualquier refinería, donde medimos caudales, niveles, bombas en servicio, los equipos que están andando dentro de los reactores, el nivel de oxígeno y de sueldo que tiene la planta, qué sopladores están andando, pero bueno, no voy a perder mucho tiempo. Este es el sistema de concentración del barro biológico que se extrae del sistema en forma continua. Hay que estar en forma continua sacando bacterias para incentivar a que siempre haya un crecimiento y un metabolismo activo. Y esto lo que hace es reducir el volumen para que el gasto de transporte y tratamiento de este barro sea menor. Tiene incluido un sistema de centrifugado de este barro biológico. Esto que les traigo acá es algo que hicimos que fue, nosotros con Ricardo presentamos esto también en el 2018. ¿Puede ser, Ricardo? 2018, no, 2018, en Arpel de Uruguay. Se llamaba plantas olvidadas. Entraban las plantas de aminas, aguas agrias y tratamiento de frente. Y como entramos dentro del grupo que se le dice plantas olvidadas de un complejo, tuvimos que buscar alguna metodología de cómo generar un objetivo de disponibilidad de equipos cruzado con el sector de mantenimiento para que el servicio de tratamiento de frente tenga siempre una cantidad de equipos disponible. Y lo que hicimos fue darle peso a distintos equipos en función de la importancia dentro del sistema, y esto se va manteniendo en forma viva en la cantidad de equipos que están disponibles y cuáles no. La sumatoria hace que tengamos un valor final de disponibilidad total, y esto hace de que siempre tengamos un buen mantenimiento y que no nos quiten los ojos de encima por la importancia que tiene todo el tratamiento del frente. Esto después, el que quiera preguntarnos en detalle, nos podemos explayar. Esta es una foto del laboratorio de todos los equipos que tenemos. Tenemos mucho más de estos equipos que se ven acá, pero es bastante complejo. Esto es laboratorio de análisis con kit rápido. No es el laboratorio con analítica de acuerdo a lo que pide el estándar método para las especificaciones. Esta información la cruzamos con los análisis que hace el laboratorio central. El sistema en sí, que hablábamos de lo que es la EDAR, no es todo el sistema, sino que es parte de un sistema mucho más grande que el sistema de lagunas. Acá se ve el tamaño de lo que es la planta EDAR con respecto al sistema de lagunas, para que vean, vean las dimensiones. El corazón de la planta son estos que se ve acá en chiquitito, que son los reactores biológicos. Esto es lo que logra mayormente la especificación. Y acá hay algo importante que se ve en la planta de tratamiento de efluentes. Algo que yo siempre les digo es que el mayor secreto que hemos descubierto, tampoco es muy novedoso, que es que para que esto ande bien, esto tiene que andar muy bien. Para que un sistema biológico ande bien y un complejo pueda cumplir las especificaciones de vuelco, nos obliga a que cada vez trabajemos más hacia adentro de la refinería, más hacia los puntos originarios de las corrientes del efluente. Eso te da una muy buena garantía de que el efluente que entra a la planta esté dentro de especificación y esté en forma controlada. Acá agregamos una obra donde incrementamos el sistema de lagunas con estas lagunas, donde le dimos más tiempo de residencia y como es una zona sísmica, nos quedamos un par de lagunas ante una emergencia, que acá están los volúmenes y la capacidad de acumulación ante una necesidad. Voy a ir un poquito más rápido. Sí, sí. Estos son los puntos de análisis que tenemos en forma continua, los que analizamos nosotros. Lo que es el sistema de la refinería analiza datos en forma continua de entre 2 a 4 horas en este punto, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. Y en este punto azul es donde nos está controlando el ente gubernamental. Este es el punto de vuelco declarado. Y acá es donde nos saca muestra
el Departamento General de Irrigación, en nuestro caso en la provincia, y donde nosotros tenemos que cumplir las especificaciones. A pesar de eso, nosotros nos exigimos las especificaciones de acá, nos las exigimos acá. Nosotros nos autoexigimos que a la salida de la planta de EDER ya tenemos que tener las especificaciones de vuelco que nos pide el sistema acá, a pesar de que esto pasa por todo un sistema de lagunas. Esta es una cascada a la salida del sistema de lagunas ante el punto de vuelco. Este es el sistema de lagunas que nosotros usamos como bioindicador. Hay patos silvestres que viven acá en las lagunas y vienen a tener cría. Y es un muy buen bioindicador del sistema de cómo están dando, más allá de los análisis que tenemos en forma rutinaria. Y acá le voy a robar unos 5 minutitos a Ricardo de la parte de preguntas, porque le queremos mostrar algo que no lo encontramos en ninguna bibliografía, sino que lo descubrimos con esto que fuimos historizando datos y analizando los tiempos de respuesta de la biomasa, de cómo se comporta un sistema biológico ante una entrada de carga orgánica. Y lo hicimos de una forma muy sencilla para que sea fácil de entender. Acá un ejemplo que tenemos, nuestra carga orgánica medido en DQO, promedio es de 500 miligramos por litro. Acá hagan de cuenta que este eje tiene ejes con distintos valores de escala para cada compuesto. Tiene distintos valores. Nuestro frente normal trae un DQO de 500 miligramos por litro con más o menos 10 ppm de nitrógeno amoníacal. Si suponemos que de estas 10 partes de nitrógeno, más o menos vamos a hacer una suposición que la mitad la consumen las bacterias heterótrofas, estas carnívoras que yo les decía, para asimilar las cargas carbonosas y también asimilar el nitrógeno como nutriente. El resto que queda liberado son las que atacan las bacterias nitrificantes. Son las bacterias de la familia de las autótrofas, agarran el nitrógeno remanente y son las que hacen el proceso de nitrificación y desnitrificación. Esto es un sistema de tratamiento saludable con 2 miligramos de oxígeno disuelto, con un nivel de activación de bacterias nitrificantes alto. Suponemos que tenemos un ingreso de carga orgánica que nos sube el valor de DQO de 500 a 1000, el ejemplo este que hemos dado, nos sube a 1300 miligramos por litro. La respuesta del sistema, ¿cuál va a ser? Que las bacterias heterótrofas van a verse incentivadas por este ingreso de carga orgánica, van a aumentar su metabolismo. Al aumentar su metabolismo, consumen más oxígeno disuelto porque quieren oxidar esta carga orgánica que está entrando acá, y ellas mismas son las que generan la caída del oxígeno disuelto, llegando a valores de 0,5. ¿Esto qué hace? Que las bacterias nitrificantes se quedan sin oxígeno disuelto disponible en el ambiente, y como tienen un sistema de metabolismo muy lento, directamente entran en un estado de inhibición. Es como que se van a dormir la siesta. Se van a dormir, quedan latentes, no nitrifican más. El nitrógeno amoníacal que está entrando, sigue siendo en 10 ppm, pasa a ser consumido en su totalidad por las bacterias heterótrofas porque lo combinan con el DQO, con la carga orgánica que le está entrando. Como están aumentando su metabolismo, están consumiendo más carga orgánica, necesitan más nutrientes para poder satisfacer ese aumento de metabolismo. Entonces el nitrógeno amoníacal se sigue consumiendo en su totalidad. Y la planta, la salida del nitrógeno amoníacal sigue siendo baja, a pesar de que tenemos valores de oxígeno sueltos bajos. Esto nos generó un montón de preguntas al principio porque no entendíamos qué estaba pasando. ¿Qué es lo que pasa? Si uno prolonga durante mucho tiempo esto, la concentración de oxígeno disuelto se ve disminuida por un periodo muy largo. Acá se ve la caída de la actividad de las bacterias nitrificantes a tal punto que no hay actividad nitrificante. ¿Y cómo nos damos cuenta? Hacemos análisis de nitritos y nitratos y no nos dan nada. Ni nitritos ni nitratos, no hay nada. Pero el nitrógeno amoníacal sigue siendo bajo. ¿Qué pasa cuando el DQO vuelve a sus valores normales? Empieza a bajar.
Cuando empieza a bajar, el oxígeno del suelto empieza a subir. ¿Por qué? Porque la bacteria empieza a bajar su metabolismo porque ya no hay tanta comida disponible. Vuelve a sobrar el oxígeno. Vuelve a sobrar el oxígeno y el valor de DQO vuelve a sus valores normales de 500. El oxígeno del suelto vuelve a valores de 2 ppm. Pero, ¿qué pasa con el nitrógeno amoniacal? Empieza a salir un valor, empieza a sobrar parte del nitrógeno amoniacal que antes me lo degradaban las bacterias nitrosomonas, pero que ahora, como están inhibidas, no lo degradan. Las heterótrofas siguen degradando su parte porque siguen degradando el equivalente a las 500 miligramos por litro que estaban entrando. Pero me empieza a aparecer un sobrante de nitrógeno amoniacal. Y entre este punto de normalización del sistema, de la carga, hasta la reactivación de las bacterias nitrosomonas pasa cierto tiempo. Puede pasar entre un día, 2 días, 3 días. Ahí es cuando nosotros hemos descubierto que es bueno sembrar bacterias o hacer algunas otras medidas para favorecer la reactivación de la nitrificación. Cuando la nitrificación se reactiva, el valor de nitrógeno amoniacal vuelve a sus valores normales de especificación y vuelve a estar toda la normalidad. Pero lo que nos deja es que durante este periodo hay un dato, un valor, como les mostraba en la diapositiva anterior, de nitrógeno que sobra, que a veces uno lo complica porque no sabe qué es lo que estaba pasando. Bueno, esto nos llevó un par de años descubrirlo, analizarlo, graficarlo, y nos permite a que cuando nosotros detectamos que estamos en esta condición, empezamos a sembrar bacterias nitrificantes, y esta curva la corremos acá. De esa manera estamos cumpliendo la especificación en forma continua. Bueno, me pasé casi 7 minutos, Ricardo. Acá terminé. Gracias por todo el trabajo realmente que te has tomado. Espero que le haya sido útil a la gente que nos estuvo escuchando. La verdad que en un momento éramos 93 conectados. Así que bueno, acá hay unas preguntas en el chat y la gente que tenga alguna otra pregunta levanta la mano y tenemos unos minutos unos 15 minutos para seguir hablando. Buenas tardes, dice, excelente proceso. Pregunta, ¿la corriente de lodos sólidos qué manejo tiene? O sea, ¿qué hacen con los lodos al final? ¿Los mandan a la cementera al final? Se centrifugan. Después de ahí hemos hecho la gente de medio ambiente, eso fue un proyecto de medio ambiente, ha hecho una playa de secado al sol, porque nuestro clima nos permite, tenemos clima bastante seco. Entonces, al secarlo al sol, lo que hacemos es sacarle la humedad que está intracelular, lograrla que se seque, que se siga secando la bacteria muerta, obvio, y el agua que está ligada a la masa de barro. Cuando llueve, el barro vuelve a absorber agua, pero no la absorbe a nivel molecular dentro de la célula de la bacteria, sino que lo absorbe como masa y otra vez se vuelve a secar fácilmente. De esa manera hemos reducido bastante aún más el volumen de barro y por ende hemos reducido los costos de transporte y el costo de calcinación. Bien. ¿El Free Water tiene un diseño especial? Es un separador común de los que Es un tenemos. separador común. Sí. No hay problema. Que mientras más grande es, mejor, más eficiente va a ser. Más tiempo de residencia va a tener. Dice acá, favor indicar cuál es la mejor manera de reducir el contenido de fenoles del agua del efluente al mínimo posible. Hemos implementado un sistema de tratamiento final de agua con inyección de ozono. ¿Existe alguna alternativa más eficiente? Esta alternativa me parece la más eficiente que he visto, pero lo no que pasa es conozco que el sistema. sí, a nosotros no nos hace falta porque cumplimos la especificación de 0,05 de fenoles. Las bacterias heterótrofas degradan todos los compuestos carbonosos, incluido el fenol. Nunca en los casi 16 años que llevamos hemos tenido un problema con los fenoles. No es más estricto, no es mucho más complejo el dato de 0,5 de hidrocarburo
que el de fenol. Y el del fenol, en nuestro caso, se degrada en paralelo con los otros compuestos carbonosos. Pero sí se puede hacer con agua oxigenada, en el caso que haga falta. El de ozono no lo conozco, sé que es eficiente y también sé que existe, pero es mucho más caro, es el tratamiento con rayos UV. Vienen unas lámparas especiales que hacen pasar en una cañería de vidrio, donde se le inyecta, se le expone a rayos UV y eso descompone todos los compuestos carbonosos, incluido el fenol. Bueno, no sé si está presente el que hizo la pregunta. Sí, Es, buenos días, sí, sí estoy presente. Jorge Espinosa es mi nombre, soy de Ecuador. Bien. que te da mucho gusto. Hola, Jorge. Sí, respecto a este asunto, bueno, nuestras plantas de tratamiento de efluentes son pequeñas, pero sí tenemos bastantes inconvenientes con el asunto de los fenoles que se salen de especificación. Tenemos un límite que cumplir de menor a 0,15 miligramos por litro en concentración de fenoles, pero sin embargo a veces tenemos 0,20, 0,25. Hemos mejorado el proceso en sí con las bacterias, pero a pesar de eso, bueno, el contenido de fenoles en muchas ocasiones suele salirse fuera de lo permitido. Por eso implementamos hace un tiempo atrás un sistema de ozonificación que sí nos ayuda. Por eso era mi pregunta, no sé si existe algún método adicional que podamos usar para retirar los fenoles, ¿no? Porque eso es nuestro mayor inconveniente. Lo que conozco es lo que te comenté, Jorge. Agua oxigenada, uso de rayos UV. Lo que tiene el tema del UV es que requiere un consumo energético importante y habría que ver qué volumen y qué carga orgánica tenés de nutrientes en el sistema biológico para ver si se puede fortalecer alguna especie en particular de bacterias para mejorar la biomasa que tenés y que ya directamente te lo cumpla el propio sistema biológico. Y depender del otro sistema y tenerlo como resguardo. Ok, muchas gracias. Bien, dice acá otra pregunta. ¿Las plantas tienen un diseño de caudal? Las plantas tienen un diseño, caudal de diseño. Este se ve Sí, impactado por los eventos de lluvias. sí, obvio. Como todas Sí, plantas que depende de la intensidad de lluvia, lo que hacemos es acumular ese agua de lluvia y después ir procesándolo de a poco. Uno de los problemas que puede atraer esto es que baje la temperatura del efluente y este sistema es muy sensible a la temperatura. Nosotros trabajamos en un rango entre 33, 34 grados a 40, 42 grados. Es igual que un ser vivo. Si le bajamos mucho la temperatura, se le detecta cierta inhibición de algunas bacterias y si le subimos mucho la temperatura, lo mismo. Así que tenemos que estar controlando de que la temperatura de carga sea la correcta. Y también cuando hay mucha agua limpia, la dilución, o sea, la bajada de carga orgánica, desestabiliza la dieta que tiene el sistema y hay veces que tenemos que agregar más carga orgánica como para compensar y que no se nos reduzca mucho la actividad biológica. bien. Acá hay otra pregunta, dice en relación al sistema de free water. ¿El efluente que sale de los desaladores es enfriado antes del free water o lo hacen después del free water? Si es No. antes, ¿tienen problema de ensuciamiento en esos enfriadores? ¿Qué medida toman para reducir el ensuciamiento de esos intercambiadores? Y bueno, o sea, no tienen enfriadores, así que No, la corriente líquida, el agua que se usó para desalar el crudo, que es la carga que va al free water, no se le enfría. Es bien. más, mientras más caliente está, es más eficiente es la acción del químico que le estamos inyectando previo a la entrada del free water. ¿Qué hacen con las sodas gastadas? Hay una pregunta.
Esto es fuera del tratamiento de efluente. Hay un sistema, tenemos un sistema, un colector de soda agotada, y esa soda se va acumulando en un tanque y se manda también a calcinar a una empresa acá que tiene un horno para eso. No hacemos otra cosa. No hacemos concentración y reducción. Sí, acá hay otra pregunta. Es lo mismo, si la envían a la EDAR o no, referida a las sodas gastadas. O sea, ya está, la neutralizan con ácido, nada. O sea, si simplemente se No. retiran y se envía a calcinar. O sea, que no Sí. entra, la soda gastada no entra a la EDAR, No, se envían a calcinar. Es por una pregunta que hacían acá. En relación correcto. con fuentes de nitrógeno, otra pregunta, en relación con fuentes de nitrógeno desde las unidades de proceso, ¿qué concentración qué concentración de nitrógeno total? Nitrógeno amoniacal más nitrógeno queidal. Sí, Sí, nitrógeno, nitrito y nitrato. Los sí. valores de nitrógeno, a ver, eso depende de la biomasa que uno tiene activa. Si uno desarrolla biomasa nitrificante, que hay que darle de comer, la planta la podríamos preparar para degradar hasta 100 partes de nitrógeno, siempre y cuando le mantengamos en forma continua una carga de 100 partes de nitrógeno. Nosotros nos acomodamos al nitrógeno que viene en el efluente normal, y nosotros estamos manejando en el efluente nuestro entre 15 a 20 partes de nitrógeno amoniacal. Nitritos y nitratos casi que no vienen en la corriente de entrada. Prácticamente no hay ninguna planta en la refinería que genere nitrito y nitrato y que venga en la corriente del efluente. El nitrito y nitrato es un subproducto de la nitrificación. La producimos nosotros mismos, o sea, la produce las mismas bacterias autótrofas dentro del reactor. Cuando nosotros estamos con una corriente fija durante mucho tiempo de 15 partes de nitrógeno, uno tiene una biomasa, la cantidad de biomasa es equivalente a esas 15 partes de nitrógeno, obvio por el caudal de 500 metros cúbicos. Si ese valor se ve incrementado por algún problema en alguna planta, nosotros estamos midiendo, como les dije, estamos midiendo cada nitrógeno más arriba de lo que es la planta de efluentes. Tenemos una opción de derivar a una pileta y que no venga ese pico de nitrógeno al efluente. Y si algo de nitrógeno entra, lo que hacemos es sembrar bacterias nitrificantes, o sea, incrementamos de una forma brusca la biomasa que tenemos activa de bacteria nitrificante para que pueda estar alineada a ese nuevo incremento de nitrógeno. De esa manera hemos logrado tener respuestas muy rápidas. Te diré que la respuesta de la siembra de bacterias nitrificantes se ve casi en el día. No es instantáneo, no es de 1 hora, 2 horas, pero sí se ve en el día. Que para un sistema biológico es muchísimo. Dice, ¿Perdón? otra pregunta. ¿Han pensado en reutilizar el agua efluente ya tratada en lugar de devolverla, digamos, al río o a algún lugar? Sí, lo hemos pensado. El tema es el tema de la conductividad. Nosotros tenemos nuestro río, el río Mendoza viene con una conductividad que varía entre 800 a 1300, y nosotros estamos saliendo entre 1400 por ahí, 1500. Tenemos que ver cómo hacemos para reducir ese contenido de sales, porque si no, es una especificación también la conductividad de descarga. Llegaríamos a un punto donde estaríamos concentrando demasiado por estar dando la vuelta al sistema. Han habido un par de proyectos, pero por ahora no estamos avanzando en ninguno. Pero igual el agua esa es usada por las chacras, digamos, para los cultivos. Sí, este agua que sale de acá se descarga en el río, y nosotros mismos lo usamos con una bomba de riego y regamos todo el sistema acá de todos los parques y jardines de la refinería. Ujú. Otra pregunta. En relación con fuentes de DQO, ¿qué concentración de DQO tienen a la entrada del bioreactor? ¿Qué No, concentración de DBOs tienen a la pero- entrada del bioreactor? Son dos preguntas. Sí, DBO ya prácticamente no hacemos. Teníamos el aparatito para hacer DBO, el DBO lleva
ahí dice DBO5 porque el DBO se calcula, es un análisis que se hace con bacterias vivas durante 5 días. No es un valor que nos sirva a nosotros porque ya el DQO nos tarda 2 horas y media y ya son 2 horas y media que perdés de respuesta para tomar alguna decisión. Nos manejamos todo con DQO. Los valores de DQO que utilizamos, que manejamos, rondan entre los 350 a 600 miligramos por litro. Por ahí, va oscilando. Cuando detectamos un valor mayor a 600, ya empezamos a tomar medidas para o sembrar más bacterias heterótrofas, como las que les mostré, de las tipo Solivac, o empezamos a manejar las cargas previo a la entrada a la EDAR, como para compensar y ir controlando la carga y darle tiempo al sistema que se vaya acomodando. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta de la gente que está conectada? O si no, ya damos por cerrado, porque no tengo más preguntas en el chat. Simplemente el que quiera abre el micrófono y hace la pregunta, si hubiera alguna más. También decirles que acá hay uno que es Jaime Enrique Salazar, levantó la mano. Adelante, por favor. Buenos días, ingeniero Luis. Buen día. ¿Tienen algún límite? ¿De qué refinería sos, por favor? Bueno, buenas tardes, buenos días, de Colombia, refinería de Cartagena, muy amable. Bien, bien, ¿cómo te va? Bien. ¿Tienen algún límite de ion sulfato, máxima concentración de ion sulfato en el vertimiento final que tenga que cumplir? Si lo tienen, ¿cómo lo controlan? Y si no lo tienen, ¿qué información de concentración de sulfato manejan en el bioreactor, entrada y salida? No medimos el valor ion sulfato en la salida, no lo medimos porque no nos viene en valores altos. Sí medimos en la entrada los sulfuros. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que alguna planta de aguas agrias, o una stripper de aguas agrias, tenga algún problema y se le escape algo de sulfuro por el fondo, y el sulfuro lo que tiene que cuando entra al sistema biológico es más rápido el sulfuro que la bacteria en captar el oxígeno disuelto. Entonces, si te entra sulfuros al sistema, te baja el contenido de oxígeno disuelto y la bacteria se queda sin oxígeno disponible para el proceso. Entonces lo controlamos en la entrada. Manejamos valores de 3 ppm, 2 ppm. De Cuando hemos sulfato, tenido no H2S sulfuro, sino sulfuros, SO4. sulfuros, lo medimos con el kit de sulfuros. Y de sulfato no tienen información ni tienen límite. No. No hay límite tampoco. Tendría que chequear si hay algún valor de sulfato en particular, pero ya con el dato de sulfuro que tenemos en la entrada de 3 ppm, ya Sí. con eso estamos bien. ¿Tienes en la población bacteriana bacterias sulfatorreductoras? ¿Han identificado bacterias sulfatorreductoras? No. Ok. Gracias. Ana Laura Díaz, tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes. ¿Te identificás de qué? Sos de Uruguay. Yo soy de Uruguay, sí, de ANCAP, Sí. la Hola, Ana refinería Laura. de Uruguay. Hola, ¿qué tal? Con Ana Laura habremos trabajado bastante. Sí, nos conocemos ya con Luis. Mi consulta apuntaba bueno, al sistema de manejo de pump out de la planta, que en algunas ocasiones se derivan hacia ese sistema de aguas que están cargadas de contaminante. Y quería saber por dónde trataban esas aguas ustedes, porque a nosotros lo que a veces nos pasa es que al mandarlas al sistema de fluentes nos generan picos que nos complican un poco la existencia. Bien, nosotros tenemos 2 piletas. Una se llama pileta de lluvia, pero es una pileta que está, por decirlo, está casi en el medio de la refinería, cercana al punto de vuelco de las plantas de aguas agrias, con la posibilidad de descargar solamente las corrientes de las... Nosotros tenemos en nuestra refinería 3 plantas de aguas agrias, que tratan en total unos 90 metros cúbicos hora, entre las 3. Tenemos la posibilidad de derivar esas 3 corrientes solas a esa pileta.
Trabajamos mucho con los tableristas de las plantas de aguas agrias, explicándole que cualquier variable que ellos detecten en el perfil de trabajo de presión y temperatura del stripper, tienen que avisarnos a nosotros y tomar alguna acción para que no tenga impacto en el efluente. Una posible acción es derivar esta pileta o poner a reprocesar las plantas. En el caso que se derive esa corriente a esta pileta, después la empezamos a tratar a caudal muy bajo, controlando, le empezamos a hacer datos de nitrógeno, carga orgánica, pH, sulfuros, a ver qué carga de contaminante tiene esa corriente, y para que cuando lo empecemos a inyectar al sistema de efluentes, sí o sí tiene que ir al sistema de efluentes, no se vuelve a reinyectar al tanque de carga de la planta de aguas agrias, para que cuando hagamos ese reproceso no tenga impacto en el efluente, y lo hacemos en forma controlada. Y la otra pileta que tenemos es la que les mostré en la presentación, que es la que está dentro de la misma planta de efluentes, para acumular en caso de alguna contingencia. Derivamos desde la planta, desde la salida de las API, tenemos la opción de derivar hacia esa pileta en el caso de que detectemos algo. El operador de la planta de efluente, la que tiene a cargo la planta de CPI API-DAF, está controlando siempre la composición de las corrientes que están llegando, para tener mucho más tiempo de reacción en derivar estas corrientes y que no lleguen al frente. Y por último, en la presentación les mostré el videito, una foto. Vuelvo a mostrar la presentación rápido, a compartir pantalla. La foto de las lagunas que agregamos, estas que están acá, son lagunas donde tenemos la posibilidad de descargar el efluente de entrada a la refinería, de entrada al sistema de efluentes, a la EDAR. Hemos ganado este volumen, este que está acá, de 26.000 metros cúbicos, y también tenemos esta otra laguna que le hemos dejado para un dato fuera de especificación de la EDAR, acumularlo acá y ahí sí también reprocesarlo, que son unos 6.000 metros cúbicos. Perdón, se las dije al revés. La 1 a norte es esta grande que está acá, la 1 a sur es esta de 6.000 de acá. Bien, Estas acá hay lagunas igual otra no las estamos pregunta. usando en forma normal. Bien. Catalano Fernando, adelante. Sí, buenas tardes. De Refinería Campana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Quería Hola, Fernando. preguntarte con qué relación de F sobre M trabajan. Bajo, muy bajo. En el orden del 0,5. ¿Por qué? Una planta de tratamiento de efluentes cloacales tiene una relación de F sobre M mucho más alta. La carga orgánica, el valor de QO debe andar entre los 2.000, 3.000 miligramos por litro. Lo que pasa es que las cadenas de carbono que trae un efluente cloacal es mucho más sencillo de degradar que las cadenas de hidrocarburos que puede tener una refinería. Acá, como tenemos cadenas de carbono de entre 30 a 40, tenemos que darle mucho más tiempo de residencia a la bacteria para que la bacteria heterótrofa la degrade. Por eso es que la relación de F sobre M está entre el orden del 0,5. ¿0,5 o 0,05? No, perdona, 0,05. Tenés razón. Sí, perfecto, sí, igual nosotros. ¿Y cuántos óleos tiene la pileta? 0,05, sí. Trabajamos con una concentración que varía entre los 5.000 a 6.000 miligramos por litro de biomasa en cada reactor. Está bien, perfecto. ¿Cuál es el valor de amonio con que salen de los estripeadores normalmente? De los destripeadores, la especificación es 120, no más de 120. De amonio. De nitrógeno amoniacal, que cuando entra en la corriente, esos 90 metros cúbicos se mezclan con el resto de la refinería, formando los 500 metros cúbicos, terminan en entre 10 a 15 o 20 ppm. Ok. Bueno, Juan, la última pregunta. Juan Guarino, ¿de qué refinería sos? Sí, ¿qué tal? De ANCAP, yo trabajo con Ana Laura, y en realidad mi consulta iba cuando tienen estos problemas en la TAR, digamos, en las plantas agrias, ¿cómo ven? ¿Es indicativo? Y bueno,
comentaron que es en estrecha coordinación con los tableristas. Hablamos de indicaciones de presión y temperatura, pero ¿cuáles son exactamente o si las tienen identificadas? Muchas gracias y muy buena la presentación. Mira, ahí te voy a contar un secreto que es contarle qué responsabilidad tiene toda la refinería sobre el efluente. Cada planta tiene un KPI, una especificación de vuelco. Cada planta tiene que conocer sus valores de especificación de vuelco y cada planta, cada integrante de la planta tiene que saber qué pasa si se exceden de esas especificaciones y qué implicancias pueden tener en la planta de tratamiento del efluente y en el cumplimiento de las especificaciones. Si uno tiene un dato fuera de especificación, el DGI puede actuar no actúa sobre la refinería, sino actúa sobre las personas. Entonces, le hemos explicado eso de que tienen que entender que dependemos mucho de ellos para que el valor de descarga esté dentro de lo especificado y actúen con tiempo y forma. Los valores, vos me estás preguntando, ahora yendo a la parte técnica, me estabas preguntando, disculpa, ¿qué valores de presión y temperatura trabajan los strippers? No, en realidad variables que den indicación de que la salida de esas aguas están en valores altos de amoníaco, porque lo que nos ha pasado a nosotros que a veces nos cuesta identificar quizás y agarramos el problema tarde. En un principio medíamos el pH como indicativo, pero nos pasó que altos valores de pH no necesariamente correlacionaban con altos valores de amoníaco. Acá se hace una vez por día. El valor se le hace pH, nitrógeno y sulfuros al fondo que sale de las 3 plantas de aguas agrias. En paralelo, hay que estamos viendo constantemente cómo varía la presión y la temperatura, si tiene algún movimiento que te esté indicando que la torre se está moviendo. También hay una planta asociada a todas las plantas de aguas agrias, que es la planta Klaus en nuestra refinería, y que también es muy sensible al movimiento de las plantas de aguas agrias. También nos sirve como indicador que hay un movimiento en una planta de aguas agrias. ¿Por qué se le mueve la planta? Alguien está susurrando y no sé qué me dijo. Sí, tengo justo al... Bien, entonces lo que hacemos es, le pedimos muy fuerte que el tablerista de la planta de aguas agrias esté viendo, ellos conocen cuando la planta se le mueve. Si le entró un hidrocarburo en la carga, que les movió la temperatura y por ende les movió la presión, y eso va a afectar directamente en el equilibrio del estripeo de la torre. Ahí, si ellos detectan algo, ellos activan un procedimiento, piden analizar la muestra de laboratorio del fondo y mientras tanto o derivan la corriente a la pileta de lluvia, como les decía, o ponen a recircular la planta. Si todo eso no se activó y no anduvo, el operador de efluentes nuestro está midiendo en forma continua el contenido de nitrógeno que viene en cada corriente. Si se detecta que el operador de efluentes tuvo que activar un protocolo porque una de las plantas aguarias no actuó bien, bueno, le va a caer un peso importante a la planta esa a ver qué pasó, que no se dio cuenta, que no actuó y no corrigió su planta. Nosotros no medimos más que eso en el efluente. Les repito, hemos trabajado muchísimo con toda la refinería en cuanto a la concientización de cómo afecta sus operaciones al efluente. Que no es responsabilidad de la planta de efluente en sí cumplir la especificación, sino que es una responsabilidad de toda la refinería. Hemos tenido charlas de concientización con todos los tableristas de todas las plantas de aguas agrias, le hemos mostrado las presentaciones, los hemos llevado a la planta y le hemos mostrado qué pasa cuando la planta de ellos se mueve y qué implicancias puede llegar a tener. De esa manera se ha generado muy buena concientización y la verdad que la respuesta ahora es casi instantánea. Trabajamos muy en equipo y tienen muy en claro qué implicancias pueden tener en el frente. Es una de las mejores respuestas que te puedo dar en cuanto a... Porque no creo que haya nadie más que un tablerista o el operador de la planta de aguas agrias que sepa cuándo están teniendo un problema. No debería ser que Fluentes indique cuándo hay un problema en la planta.
Luis, Bueno, muy bien, ya mi ¿me señora escucha? me dijo que tenemos que terminar. Eso pasa por trabajar en casa. No, bueno, no, ya nos pasamos de tiempo. Realmente esta charla despertó mucho interés. Hubo durante más de una hora 93 personas conectadas, así que creo que ha servido para que todos los profesionales de América Latina eh, adquiriésemos algún nuevo conocimiento. Muchas gracias, Luis. Y si No, gracias a vos. la gente, por favor, le quedan dudas, si quieren hablar más específicamente de temas biológicos, de la parte biológica, Luis trabaja con un biólogo que yo lo conozco y sabe muchísimo del tema y está a disposición. Así que bueno, gracias a todos. Gracias, Luis. Gracias, Ricardo. Gracias a todos por conectarse y mantenerse. Bueno, espero les haya gustado. Chao. Ricardo, Hasta luego. Sí. Gustavo te habla. No, quería hacerle una consulta. Gustavo Listovich.